Bueno muchachos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver circuitos combinados o circuitos mixtos en corriente alterna, ¿sí? La unidad 5 de Electrotecnia 2 para quinto año CDF. Bueno, se les agradece a los muchachos del quinto B 2022 por permitir hacer posible este video en esta mañana tan soleada. Bueno, vamos a observar que tenemos acá un circuito, ¿sí? Donde tenemos dos componentes en serie, valga la redundancia, con dos componentes paralelos, ¿sí? Parecido como hacíamos en el Electrotecnia 1, en circuitos combinados. Lo que hay que hacer es ir analizando el circuito, haciendo las abstracciones y luego volver al general. Pero para ello, ahora en corriente alterna, bueno, es más de lo mismo, solo que el cálculo es un poco más lento. Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es pasar esto a la forma polar como ya venimos haciendo. Sería, vamos a hacer los dos de un solo paso. Estos dos en serie y estos dos en paralelo. O sea que me estaría quedando un circuito equivalente. Donde acá tenemos una impedancia. Fíjense que en este caso tengo solo horizontal y solo vertical, así que va a ser fácil. Pero en este caso, lo que yo estoy diciendo no va a ser posible porque hay que pasar esto primero. No, sí se puede hacer. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Como dos impedancias. ¿Sí? 6.000 voltios con una fase de 90 grados, 60 Hz. Fíjense que en este caso la frecuencia no es necesaria porque no tengo ningún componente ni como inductancia ni como capacidad, sino solamente ya tengo las reactancias, ¿sí? Bueno, vamos primero con este cálculo, vamos a llamarlo Z equivalente serie, Z serie, y sería, bueno, esto más este compuesto, ¿no? Sería 8 ohms más J 6 ohms. Es directamente la composición de ese vector, que como ya les he enseñado, usamos la función pol, 8 es la horizontal, 6 la vertical, y me está un módulo de 10 ohms y una fase de 36,9 grados. Como ya les he dicho antes, pueden hacerlo de otra manera, que es hacer el Pitágoras de esto, o sea, este al cuadrado más este al cuadrado, raíz de todo eso, para el módulo, y para la fase, el arco tangente de cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y van a obtener este mismo arco. Bueno, ya tenemos acá el primer valor, que serían 10 ohms, 36,9 grados. Ahora, ¿qué pasa con este? Z equivalente paralelo. Z equivalente paralelo. A la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque estamos hablando en paralelo. 1 sobre la impedancia total va a ser la sumatoria de las admitancias, o la inversa de la impedancia. Así que sería 1 sobre el primero, 12 ohms, 30 grados, más el segundo, 1 sobre 10 ohms, menos 90 grados. Fíjense, compárense, el 10 ohms sigue siendo 10 ohms, el módulo, pero ahora en vez de ponerle menos J, que estamos hablando de un capacitor, obviamente, le puse menos 90 grados, o sea, el menos lo pasé del número imaginario directamente a la fase negativa, lo que es lo mismo. Bueno, uno sobre impedancia equivalente paralelo va a ser igual entonces a 1 dividido 12 para el módulo, será 83,3 milisiemens con una fase de 1 de arriba menos de abajo, menos 30 grados, más 1 dividido 10, cuenta un poco redundante, 100 milisiemens, lo de arriba menos lo de abajo, 0 menos 90, o sea 90 positivo.
Bueno, ya les he mostrado acá. Para poder sumar esto hay que descomponerlo en componentes de la forma binomial o cartesiana, que es por separado, rectangular también se le dice. Entonces sería, o volveremos a hacer la calculadora, que es la función rec, ¿sí? 83.3, el módulo, coma, la fase menos 30. Me está dando la horizontal 72,1 milisiemens, esto es 0 grado, y la vertical menos 41,7 milisiemens, estamos hablando de menos J, porque es vertical, ¿sí? Y esta es directamente vertical, que tiene un componente horizontal. Es decir, de vuelta, los 90 grados estos son el componente, el número complejo, ¿sí? Componente vertical. Bueno, ahora hay que sumar verticales con verticales, horizontales con horizontales, como hemos dicho antes, en la unidad anterior. Me quedaría, la horizontal sigue siendo 72,1 milisiemens, y esto sería 100 menos 41, básicamente, ¿sí? 100 milisiemens menos 41,7 milisiemens, que me está dando más J, vertical, 58,3 milisiemens. Componemos esto. Sería entonces la función pol, de vuelta, 72,1 potencial menos 3, coma, la vertical, que es 58,3, y me está dando 58,3 milisiemens. ¿Qué he hecho? Una corrección acá. ¿Esto está mal? A ver. Perdón. 7 milisiemens con una fase de 39,0 redondo grados. Bueno, ¿qué pasa? Esto es la admitancia paralelo. Ahora, para obtener la impedancia paralelo es 1 sobre eso. Así que si es equivalente, realmente paralelo, que era lo que quería buscar, va a ser 1 dividido esto, o sea, 1 dividido 92,7 por el 3, me está dando 10,8 ohms con una fase de, lo de arriba menos lo de abajo, menos 39,0 grados. Ohms, una fase de menos 39,0 grados. Bueno, yo ahora voy a borrar. ¿Y ahora qué habría que hacer? Finalmente ahora hay que hacer este circuito serie, ¿sí? Lo cual no tiene nada de complejo. Ya lo saben hacer de la unidad anterior. Donde, como en el electrotecnia 1, este es el equivalente Thevenin nada menos, ¿sí? Donde acá tenemos la tensión de línea, ¿sí? Y acá tenemos la impedancia total de carga. Y la corriente que circula por este circuito, también de línea. Tensión de línea
impedancia de carga, corriente de línea. Bueno, ahora para poder obtener esta tenemos que agarrar estas dos. Fíjense que ninguna de las dos es puramente resistiva, ni capacitiva, ni inductiva, sino que son impedancias generales. Hay que obviamente volverla a descomponer para poder volverla a sumar. Y con esa vamos a obtener la total, ¿sí? La impedancia total o equivalente de cargas. Z total, entonces va a ser Z equivalente serie más Z equivalente paralelo. Sería 10 ohms con una fase de 36,9 grados más 10,8 ohms con una fase de menos 39 grados. Bueno, tenemos que descomponer la función rect de vuelta. Módulo 10, fase 36,9. Estamos hablando de 8 ohms de horizontal más 6 ohms de vertical. Fíjense que esto es bastante obvio porque eran los componentes separados, ¿sí? O sea, esto es redundante. Ya este lo habíamos tenido antes, o sea, era parte de la función. Y este que está acá sería función rect 10.8 para el módulo, coma, menos 39 para la fase. Tenemos 8,39 ohms la horizontal más menos 6,80 la vertical. Bueno, y ahora como siempre, ¿no? Sumamos horizontales con horizontales y verticales con verticales. Sería 8 más 8,39 da 16,39 ohms la horizontal. Y la vertical sería 6 menos 6,80, es decir, menos J,08. Fíjense que básicamente la impedancia me quedó casi totalmente resistiva, ¿sí? Casi totalmente resistiva, porque la componente capacitiva e inductiva del circuito se cancelaron la una a la otra. Se cancela el efecto, no es que se cancelan las cargas, ¿sí? Se cancela el efecto total, digamos, pero no es que se cancelan las cargas. Bueno, aunque es casi redundante, vamos a hacer la cuenta igual, ¿sí? Sería por 16,4 redondo coma la otra componente 0,8. Como les dije, casi redundante. 16,4 redondo. Ohm. Perdón. Sigo. Con una fase de 2,79 grados. Fíjense que es un ángulo muy chiquito. Eso se debe a que la componente vertical es muy chiquita, casi despreciable respecto a la horizontal. Es casi puramente resistiva. Entonces, bueno, acá tenemos la Z total, la vamos a anotar. (16,4 ohms en una fase de 2,79 grados. Buenísimo. Ahora, antes de terminar ya el ejercicio, lo único que sería bueno indicar es, por ejemplo, cuál es la corriente total y qué tensión tengo en este lado como parte de la ilusión, ¿no? Sería BZ3, esta sería Z1, Z2, Z3, Z4.
BZ3. Y ya que estamos, la corriente de la Z4 y Z4. Siempre suelo pedirles que calculen las variables señaladas en el circuito, ¿sí? Este video es medio larguito, pero bueno, un solo video y todo el ejercicio. En vez de dividirlo en dos pedazos. Si se les hace largo, pongan pausa y sigan después. Bueno, falta ahora calcular la corriente total. La corriente total, ¿cómo va a ser? Bueno, la tensión de línea, que son 110 voltios, elegimos esta vez la tensión norteamericana, la línea norteamericana, justo tiene una fase de menos 20 grados, ¿sí? La impedancia total son 16,4 ohms, con una fase de 2,79. Entonces, ¿cómo nos queda? La I total. Fasor, obviamente. Bueno, serían 110 dividido 16.4. 6,71 amperios. Una fase de lo de arriba menos lo de abajo, así que sería menos 22,79 redondo 7,8. Esa es la corriente total, la corriente troncal. Y total 6,71 amperios con una fase de menos 22,8 grados. Bueno, ahora ¿qué pasa? Yo les estoy pidiendo la tensión en la Z3, que además me va a servir esta tensión en la misma que acá, ya que es un paralelo. Con esa voy a poder sacar la corriente, ¿no? Ya sacaría la tensión esta y además me habilita para poder sacar la corriente, que es lo último que les estoy pidiendo. Entonces, ¿cómo puedo sacar eso? Bueno, la BZ3 dice, va a ser la corriente total, la I total, que circula, la I total circula por acá, ¿sí? La I total viene por acá, agarra este y agarra este. ¿Okay? Entonces, esa I total dividido esta impedancia me va a dar la tensión que tiene esta impedancia equivalente. La I total dividido esa impedancia que es 10,8, Z equivalente paralelo. Entonces la BZ3 va a ser igual. Los 6,71, perdón muchachos, un error alevoso que es que la ley de Ohm no es así, es multiplicado no dividido, ¿sí? Z equivalente paralelo. Puede pasar, ley de Ohm, obviamente. La corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Para sacar tensión, corriente por resistencia. Puede pasar. Mejor que se escapa la liebre. Bueno, por la Z equivalente paralelo, ¿sí? 6,71 amperios, menos 22,8 grados. Por la impedancia, como les vengo diciendo, 10,8. 10,8 ohmios con menos 39,0 grados. Entonces la BZ3 sería 6,71 por 10,8. Mirá, 72,5 voltios con una fase de este más este, es decir, menos 22,8 más menos, o sea, menos 39, o sea, 61,8 grados. Y esta es la tensión de la impedancia equivalente 3 y además del capacitor, que sería la Z4. Lo vamos a montar. B, Z, equivalente paralelo, es igual a Z4
72,5 voltios en una fase de menos 61,8 grados. Ya con esto terminamos el ejercicio, vamos a calcular la corriente de esta rama. Bueno, finalmente para ir terminando, la corriente de la impedancia 4 es la tensión paralela. Recuerden las propiedades de circuitos mixtos, como veíamos en esto tenía 1. La tensión en estos son iguales, ya las calculamos recién. La impedancia 4 sería la tensión de la impedancia equivalente paralelo dividido la impedancia 4. La tensión de la impedancia 4 va a ser los 72,5 voltios con una fase de menos 61,8 grados dividido la Z4, que es puramente reactiva, es un capacitor puro, ¿sí? Que serían 10 ohms con una fase de menos 90 grados. Finalmente la Z4 son 7,25 amperios con una fase de 61,8 más 90, porque es menos 61 menos 61 menos 90, o sea, es decir, más menos, que me da 28,2 grados. Y esta sería la variable final de este circuito mixto. Bueno, como les vengo diciendo, chicos, es lo mismo que en electrotecnia 1 cuando veíamos circuitos combinados pero corriente continua, que era por ahí largo, pero sistemático no es difícil, sino largo. Acá es más de lo mismo, es decir, sigue siendo no difícil, pero es largo porque son circuitos mixtos, y a su vez más largo porque hay que pasar de rectangular a polar y de polar a rectangular varias veces, dependiendo de la extensión y de lo largo del circuito, ¿sí? Lo complejo, pero en realidad es más de lo mismo.